Planeación Fiscal para Profesionistas, impartida por el maestro Aldo Solís Hernández. Muchísimas gracias, maestro, por su apoyo en la participación de este evento. Comenzamos. Muchísimas gracias, Uli. Muchas gracias, maestra. Chavos, para comentarles todas las dudas y aclaraciones al final de la charla. Ya estoy viendo varias preguntas en el chat. Al finalizar la charla podemos contestar todas sus dudas, ¿ok? Pues como dice la maestra, la charla del día de hoy es planeación fiscal para profesionistas. Está a cargo del doctor Aldo Solís Hernández. Él es un profesionista egresado de la licenciatura de Derecho en el Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés y maestro en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana. En ambos títulos, por experiencia académica, actualmente cursa el doctorado en materia fiscal. El profesor en diversas universidades del país, impartiendo las materias de Derecho Fiscal y Derecho Administrativo a nivel licenciatura y posgrados. Miembro activo de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Capítulo Aguascalientes, vicepresidente del Colegio de Abogados del Estado de Aguascalientes, miembro del Colegio de Estudios de Derecho de Baja California, integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Baja California. A partir del 2008 comenzó su práctica profesional en Grupo Farías, oficina en la que desempeña el área de área contenciosa. Ha participado en proyectos corporativos de gran escala, ha destacado su práctica en el área de contenciosa, tanto en fases administrativas como en sede jurisdiccional. Además de su experiencia en el ámbito impositivo, ha participado en proyectos contenciosos en materia administrativa, financiera y laboral. Ha sido apoderado en controversias constitucionales de órganos de gobierno y ha representado a dichas instancias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha participado en el área de comercio exterior y derecho aduanero del grupo, atendiendo las necesidades del cliente en los procedimientos administrativos en materia aduanera. En el año 2010 y parte del 2011 colaboró en el área migratoria en temas del sector asiático, americano y europeo. En febrero del 2014 fue parte del equipo de abogados que representó a más de 50,000 contribuyentes en contra de la reforma hacendaria en materia del IVA, promoviendo el amparo colectivo en materia tributaria más grande en la historia de México en cuanto al número de quejosos. Actualmente es coordinador jurídico de la firma Grupo Farías, abogados tributarios en la ciudad de Aguascalientes, en la cual se desempeña en la práctica legal. Una pequeña reseña de nuestro maestro, nuestro conferencista del día de hoy, doctor Aldo Solís Hernández. Bienvenido, maestro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido, maestro, adelante. Ok, ya tomo la batuta. Correcto. Es que una disculpa, nada más que se me fue el internet y me perdí toda la introducción, entonces ahorita me agarraste un poco desprevenido, pero ya tomo la batuta, ¿verdad? Sí, correcto, maestro. Ok, muy bien. Nomás denme un segundito y comenzamos. ¿Sí están, ya todos ven la pantalla? ¿Sí se está reflejando o no? Está cargando, maestro. Ok. Listo, maestro, se ve la pantalla. Ok, muchachos, pues muy buenas tardes. Maestro, Pues perdón, ya muchas gracias a la creo que se universidad. desconectó. Se desconectó la pantalla. Oh, qué caray. Fallas técnicas de novato. A ver. Yo en mi pantalla estoy que sí la tengo.
¿Ya la ven los demás? Ahí está, maestro. Ahí se ve. Yo creo que no se ve la visualización grande. ¿Sí, verdad? Si quieren esta misma, nomás vamos dejando la diapositiva. Ok, pero sí se ve correcto, ¿verdad? Sí, se ve correcto, maestro. Ok. Bueno, pues buenas tardes. Aquí agradeciéndole a la universidad la oportunidad de poder platicar con ustedes un poquito de planeación fiscal para profesionistas. Este curso, esta plática básicamente va dirigida a todos los nuevos profesionistas, estudiantes, que a veces no le damos importancia a la situación ya a motivo de la licenciatura, terminando una licenciatura, una ingeniería, y a veces nos complica un poquito, nos conflictúa un poquito el poder entrar al mundo laboral sin tener el conocimiento o sin tener bien planteado qué es lo que queremos o qué es lo que estamos buscando en el mundo laboral. Y obviamente esta parte muy importante se refiere a los temas fiscales, a los temas de impuestos, a los temas que por obligación, y ahorita vamos a ver dónde está este tipo de obligaciones, al momento de que nosotros salimos al mundo laboral, nos volvemos obligados para poder contribuir al gasto público de todo nuestro Estado mexicano, llámese a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal, que a veces nos cuesta un poco de trabajo a profesionistas como tal, poder entender o a lo mejor a veces no le damos tanto la importancia de saber qué es lo que podemos hacer, qué es lo que debemos hacer para obviamente tener una adecuación que nos beneficie de mayor manera ya como profesionistas. Entonces, para empezar este tema, muchachos, lo que debemos de saber desde un inicio es que el tema de los impuestos o el tema en México como tal, estamos hablando de un esquema donde vivimos en un estado de derecho en donde nuestro poder supremo, nuestra Carta Magna, estamos hablando de una constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En esta ley, en esta legislación, se manifiesta toda la ramificación existente en México de todas las materias habidas y por haber que regulan a la sociedad, que regulan a las personas dentro de una sociedad. Entonces, dentro de esta instancia podemos ver que en el artículo primero tenemos que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, tratados internacionales, y van a ser garantes de su protección. El ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en situaciones específicas, ¿sale? Pero estamos hablando de que nuestro esquema o nuestra misma Constitución nos da la pauta de que todas las personas gozarán de los derechos humanos en esta Constitución. Y por lo tanto, debemos de entender que cualquier persona dejamos de lado las partes que sean por situación de raza, de clero, de inclusive de nacionalidad. Si hablamos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debemos de entender que nos rige a nivel nacional, todas las personas gozarán de estos derechos reconocidos por la Constitución, obviamente dentro de nuestro territorio nacional. Aunado a esto, encaminado a esto, es cuando vemos el siguiente esquema, que el siguiente esquema nos lleva al tema de las obligaciones. Las obligaciones de los mexicanos se parten en el artículo 1 de la Constitución, en donde establece una parte medular específica para el efecto del tema fiscal,
el efecto de todos los puntos contributivos, y una de las partes, o como nos lo establece el artículo 31, nos dice que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, Ciudad de México y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En este sentido, muchachos, estamos hablando que el pagar impuestos no es un tema opcional. El pagar impuestos se vuelve un tema obligatorio. Todas las personas en México, para todos los mexicanos, ¿vale? Llámese que sean mexicanos que estén dentro del territorio nacional o mexicanos que estén fuera del territorio nacional. Esta obligación va dirigida para todos los mexicanos. Tiene dos puntos importantes, que es la proporcionalidad y la equidad. Al momento de ser proporcional, todo impuesto debe de ir derivado o debe de ir encaminado a tu capacidad contributiva. La proporción es equivalente a lo que tú estás generando. Tu ganancia debe de ser proporcional a lo que pagas del impuesto. Es por eso que se le maneja como proporcional. Va encaminado a la capacidad contributiva, en efecto, a la utilidad o a la riqueza que puedas generar de cierta manera. Y equitativa, ¿por qué nos dice que son equitativos? Pues las contribuciones en México forzosamente van a tener un trato igual para las personas que se dediquen a lo mismo. Nos lo marcan como igual a los iguales y desigual a los desiguales. Se debe de tratar en las mismas condiciones a una persona que se dedica a una actividad, llámese vender televisiones, vamos a llamarle Sony, o una persona que venda, que realiza la misma actividad, pero vamos a llamarle Juanito Fernández. Entonces, esta parte es importante, muchachos. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, que es la que nos marca, o es el artículo que se vuelve la génesis de todos nuestros derechos inherentes en materia contributiva, nos marca que todas las contribuciones deben de ser proporcionales y equitativas, ¿vale? Y estos principios constitucionales van dirigidos o son la base fundamental para poder generar todas las leyes que conocemos derivadas de impuestos. Llámense impuestos sobre la renta, llámese impuesto al valor agregado, etcétera. Todos los impuestos que conocemos, obviamente los tenemos que manejar bajo estas condiciones. Teniendo ya un esquema de la génesis del punto de los impuestos, debemos de entender, muchachos, también que en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación nos dan, ya vimos que en el artículo 31, fracción cuarta, nos dicen que son obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público. ¿Y qué nos dice posteriormente el Código Fiscal? Bueno, pues si la obligación es contribuir, pues debemos de conocer cuáles son las contribuciones. Y por lo tanto, nuestras contribuciones en México se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, ¿vale? Cada una tiene su significado. Sin embargo, en esta plática nos vamos a enfocar únicamente en los impuestos, ¿vale? Aportaciones de seguridad social, estamos hablando de un esquema en donde los patrones se dedican a dar una cantidad de dinero, donde el trabajador también da otra cantidad, el Estado aporta una cantidad de dinero. ¿Para efecto de qué? Para efecto de poder cubrir las necesidades de seguridad social de cada uno de los trabajadores y sus familias, ¿vale? Tenemos las contribuciones de mejoras, que estas contribuciones de mejoras básicamente es una contribución que se le determina al gobernado o al contribuyente por haber alguna mejora dentro de su esquema en donde él está viviendo. Por lo tanto, aquí en México, si no mal recuerdo, de las únicas contribuciones de mejoras existentes,
es un impuesto que se da por el tema de tubería, en donde al momento de haber un drenaje en tu casa, obviamente, si tu casa está con drenaje, pues va a tener una mayor plusvalía, y sobre esa plusvalía se genera un impuesto o una contribución para pagar al gobierno, y derechos, pues una contraprestación que realmente hace entre la federación y un contribuyente. Sacar una licencia, sacar algún trámite, etcétera, eso también es un derecho. Sin embargo, muchachos, bueno, les para que las tengan en mente, pero no van a ser motivo de esta plática, en virtud de que aquí nos vamos a enfocar un poquito más al esquema de la planeación para los profesionistas. Si nos vamos directamente a los impuestos, el Código Fiscal de la Federación nos da una definición un tanto escueta. Sin embargo, vamos a determinarla como a la literalidad, y nos dice que los impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas a las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4, que son aportaciones de seguridad social, contribución de mejoras y derechos. ¿Qué debemos de entender por impuestos, muchachos? Por impuestos, lo que debemos de entender es que si una ley determina una conducta para, sea persona física o sea persona moral, determina una conducta y el contribuyente por sí mismo cae en esa conducta, realiza esa conducta, tiene la obligación de pagar el impuesto, ¿sale? La ley te va a decir, es un esquema muy similar a los delitos, lo podemos comparar un poco con el esquema de delitos, donde nos dicen directamente, tenemos, ¿qué es el robo? Sustraer un bien mueble sin el permiso de quien pueda otorgártelo, ¿sale? Eso para la ley es un robo, es lo que se considera como un robo. Entonces, si caes en ese supuesto, si sustraes ese bien, si tú te quedas ese bien sin el consentimiento de la persona que te lo puede dar, bueno, estás cometiendo un delito. Para efecto de las contribuciones o para efecto del impuesto es algo muy similar. Si tú tienes eso, si tú generas una actividad económica en donde estás generando una ganancia, la ley del impuesto sobre la renta te dice, si tú generas ingresos, tú pagas un porcentaje por esa generación de ingresos. Y eso es un impuesto, ¿sale? Tenemos otros tipos de impuestos, como es el impuesto al valor agregado, como el impuesto especial sobre producción y servicio, sobre el impuesto sobre automóviles nuevos. Tenemos diversos impuestos en donde si el contribuyente se adecúa a la conducta, pues eso va a ser lo que vamos a se va a convertir en la contribución que debemos de aportar de acuerdo con las reglas que nos marca el artículo 5 del Código Fiscal. ¿Qué nos dice el artículo 5? Que todas las disposiciones que le impongan una carga a un particular, ¿qué son las que le impongan una carga a un particular? Estamos hablando de las normas que refieran al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Estos elementos, muchachos, se determinan como elementos esenciales del tributo. ¿Qué es un elemento del tributo? Es cómo se compone. Un impuesto se debe de componer o debe de tener todas estas figuras al momento de componerse. No puede existir un impuesto si no está bien determinado el sujeto, si no está bien determinado el objeto, la base, la tasa o la tarifa. Porque si no está bien determinado cualquiera de estos elementos, se determinaría o se lleva a que el impuesto va en contra de lo que nos especifica nuestro artículo 31, fracción cuarta constitucional, y por ende sería un impuesto
inconstitucional, que obviamente no tendría efecto para ninguna persona. ¿Por qué? Porque va en contra de las normas tributarias. Entonces, es bien importante, muchachos, conocer esta parte, que es un poquito de introducción, un poquito técnica. Sin embargo, bueno, es un esquema para poder valorar que esto no es una opción, que el pagar impuestos no es si quiero o no quiero pagar impuestos. El pagar impuestos es una obligación que debemos de tener bien claro, que cuando ingresemos al mundo laboral, ya sea como empleados, como profesionistas independientes, como personas que van a generar un negocio, debemos de tener en claro todo lo que debemos de entender por el pago de impuestos. ¿Vale? ¿Alguna duda, muchachos, hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Alguien que quiera realizar una pregunta a nuestro maestro? Chavos, pueden prender su micrófono y realizar la pregunta. ¿Podría decirme nuevamente cuáles son los diferentes tipos de impuestos? Sí, mira, las contribuciones. Los impuestos en México son diversos, ¿vale? Uno de los ejemplos que yo les comento, tenemos impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios o impuesto sobre automóviles nuevos. Sin embargo, hay más, estos son los más comunes a nivel nacional, ¿sale? Sin embargo, existen más impuestos que ya son determinados o se vuelven especializados para cada rubro. Pero hablando de impuestos, los más comunes: impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicio y impuestos sobre automóviles nuevos. ¿Vale? ¿Sí vamos bien hasta aquí, muchachos? Buenas tardes. Un poquito. Disculpe, tengo una pregunta sobre, en relación a la desobediencia civil, en cuanto a, por ejemplo, que personas no pagan el impuesto de la gasolina, haciéndolo ver como que fuera opcional. Pues entonces, ¿Cuál es tu pregunta? al respecto de la desobediencia civil, como usted menciona que es obligatorio el pago de los impuestos, pues todas esas personas que estaban haciendo referencia a la desobediencia civil en cuanto a los impuestos de la gasolina, por ejemplo. Pues mira, esto es un esquema totalmente, yo le puedo llamar electorero. Es un tema fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque al final del día, estos actos de desobediencia civil, de decir no pago el impuesto, respecto de gasolinas, estamos hablando de dos tipos de impuesto. Uno es el impuesto al valor agregado y otro es el impuesto especial sobre producción y servicio. Denominado o mayormente conocido como el IEPS. En estos casos, ¿qué es lo que sucede? Que si tú no pagas este impuesto basándote en la desobediencia civil o basándote en algunos de estos argumentos electoreros, ¿qué es lo que pasa? Que el dueño de la gasolinera va a tener que hacerle frente a estos impuestos. ¿Por qué? Porque el dueño de la gasolinera es el que se vuelve un retenedor del impuesto. Entonces, ¿qué es un retenedor del impuesto? Los impuestos indirectos, como lo es el IVA y el IEPS, los paga el consumidor final, o sea, hacia quien utiliza la gasolina. Entonces, nosotros somos los obligados a pagarlos. Si tú, por una situación de desobediencia civil, digamos así, dices que no lo vas a pagar, pues lo único que puede suceder es que las mismas gaseras, las mismas gasolineras, pues pidan o ya no te den el servicio. ¿Por qué? Porque al final del día, ese dinero lo va a tener que reponer el empresario. O sea, no es que no se los pagues al gobierno. El gobierno en un momento, en una revisión a la gasolinera, le va a decir: a ver, vendiste 100 pesos, me debes 16. No, es que el contribuyente no me lo pagó. Bueno, no es mi problema. Si tú no le cobraste ese 16, yo te los cobro a ti, empresario. ¿Me explico? De cierta manera, estos temas electoreros de desobediencia civil se vuelven un esquema totalmente absurdo, en donde
El impuesto, desafortunadamente, lo tenemos en mente. Hay dos teorías en materia de impuestos, en donde está la teoría del beneficio y la teoría del sacrificio. ¿Qué nos dice la teoría del beneficio? En la teoría del beneficio te dice que al momento de que tú pagas el impuesto, tú lo ves compensado en los servicios sociales, lo ves compensado en salud, ves compensado tu pago de impuestos en educación, ves compensado tu pago de impuestos en seguridad pública, ves compensado tu pago de impuestos en las contraprestaciones que te dé el gobierno. Y en esa teoría se habla de que el impuesto incluso puede ser mayor y tú lo vas a pagar. ¿Por qué? Porque estás viendo un beneficio directo en tu comunidad o en tu modo de vida. Pero a contrario censo tenemos esquema de la teoría del sacrificio, que desafortunadamente es una teoría que vivimos en México. Que dices que tú pagas el impuesto, pero de todos modos, aunque tú pagas bien tu impuesto, tú tienes que gastar en salud, tú tienes que gastar en seguridad, tú tienes que gastar en educación, tú tienes que gastar en todos los servicios que supuestamente el gobierno está obligado a darnos. Entonces, partiendo de estas dos teorías, pues partimos de un esquema de desobediencia, se puede decir, o de donde el pagar el impuesto nos cuesta trabajo aceptar ese pago de impuesto porque hemos estado viviendo un esquema un poco fuerte en estos, pues en la historia moderna, y obviamente se viene el esquema del beneficio contra el sacrificio, que es algo que se da un poco en México, pero pase lo que pase, muchachos, se agarren del punto que se quieran agarrar, ya sea un tema electorero, sea un tema de legalidad, los impuestos son obligatorios y no se pueden optar, no podemos decir, este sí lo pago, este no lo pago. Si caes en el supuesto jurídico del pago del impuesto, estás obligado. Y esto es una imposición que lo determina la Constitución. Y acuérdense que nada ni nadie está por encima de la ley. Y nada ni nadie está por encima de nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Sí queda claro? Sí, muchísimas gracias. ¿Vale? Ok, muchachos, entonces para este esquema, teniendo ya este panorama un poco más especificado, partimos de dos impuestos que son los más comunes y los que más generan movimiento, los que más generan ingreso en México, que hablamos del impuesto sobre la renta y hablamos del impuesto. ¿Sale? Cada uno de estos impuestos tiene sus particularidades, que ahorita lo vamos a ver en específico, de manera muy breve, pero vamos a determinar una situación. ¿Qué grava el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta, muchachos, va a gravar, como lo dice en el artículo primero, todos los ingresos de los residentes en México. O sea, toda persona que tenga un domicilio fiscal en territorio mexicano está obligada a pagar sobre los ingresos que genere. ¿Sale? Toda persona que tenga domicilio fiscal en México. Pero ¿qué nos dice la fracción segunda del artículo primero? Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país. O sea, hace que, vamos a suponer, Facebook al momento de establecerse en México, aunque su domicilio fiscal sea en Dinamarca, en Estados Unidos, etcétera, sea en un país fuera de México, al tener un establecimiento permanente en México, las empresas deben de pagar respecto a los ingresos que generan por ese establecimiento. Y el punto número 3, residentes en el extranjero.
todos los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos que generen su fuente de riqueza en territorio nacional, también van a pagar este impuesto. Y este impuesto o este ejemplo se puede dar en una mayor consideración si lo dirigimos a los artistas internacionales que vienen a dar conciertos a México. ¿Qué pasa? ¿Tienen un domicilio en México? No, no tienen un domicilio en México. ¿Tienen un establecimiento? No, meramente vienen de paso. Pero el venir a México genera que ganen dinero, les genera riqueza. Y al momento de generarles riqueza, muchachos, es a lo que se le llama que sobre esa riqueza va a pagar el impuesto sobre la renta. Por eso tenemos 3 supuestos que lo tenemos que dejar bien claro. El impuesto sobre la renta lo que grava son los ingresos, ¿vale? Grava la riqueza de las personas residentes en México, no residentes en México que tengan un establecimiento en México, y de los residentes en el extranjero, personas que no sean mexicanas, pero que generen dinero dentro del territorio nacional. Esas personas están obligadas a pagar sobre sus ingresos, ¿vale? El impuesto al valor agregado. ¿Qué nos grava o qué grava el impuesto al valor agregado? El impuesto al valor agregado, muchachos, lo pagan todas las personas, llámese físicas o morales, por actividades que se realicen dentro del territorio nacional respecto a enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, los que otorguen el uso o goce temporal de bienes, arrendamientos, e importen bienes o servicios, ¿vale? Todas estas actividades, muchachos, se van a gravar por el impuesto al valor agregado. Aquí no importa si tienes, no importa cuánto dinero traigas en la bolsa, aquí no importa si tienes lana o no tienes lana, si eres rico, si eres pobre, aquí lo que importa es qué es lo que estás adquiriendo o qué es lo que estás vendiendo, ¿vale? ¿Sí queda claro entre el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado cuáles son sus tipos impositivos? Ok, ¿sí quedó claro? Disculpe, entonces, ¿cuál es la diferencia entre si se vende una casa y estoy teniendo un ingreso, una ganancia, por eso es ICR o es IVA, por la enajenación de bienes? Ok, aquí obviamente nos está hablando de un esquema en donde tú te dediques a eso, ¿vale? Si tú vendes una casa, incluso si tú vendes, hay una exención para efecto del ISR. Si tú vendes una casa, tu casa directamente tú la puedes rentar. Tú compras una casa en 500,000 pesos, ¿sale? Esa casa tú la tienes 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Los bienes inmuebles normalmente suben de plusvalía en el 90% de los casos por el simple transcurso del tiempo. Tú al momento de hacer esa venta, tú en teoría, si tú la vendes, si tú la compraste en 500 y la vendes en 800, tú tienes una ganancia, que esa ganancia son 300,000 pesos, ¿vale? Entonces, si tú esa casa, si tú te dedicas a este tipo de ventas, si tú te dedicas a realizar compras y ventas de casa, pues no vas a poder, vas a tener que pagar tanto el impuesto sobre la renta sobre este producto. ¿Por qué? Porque la exención que se da en el impuesto sobre la renta, estamos hablando de que cuando tú vendes tu casa habitación, tienes la exención del impuesto. Pero como tú te dedicas a esto, tú sí estás generando ganancias, estás generando utilidades. Entonces, puedes caer en el supuesto de las dos situaciones, ¿eh? Puedes caer en el supuesto de generar ISR
y también de generar IVA. Solamente recuerda que el IVA no lo paga quien lo vende. El IVA lo paga siempre el consumidor final. Tú solamente, el que se dedica a la venta, a la prestación de servicios profesionales, él es el encargado de cobrar el IVA, pero él no es el encargado de pagarlo. Más adelante vamos a ver esa diferencia, pero el encargado de pagarlo es el consumidor final, ¿vale? Pero puedes caer en los dos supuestos, tanto en ISR como en impuesto al valor agregado. Ok, muchísimas gracias. ¿Sale? Ahora bien, en las tasas del impuesto, tenemos la tasa del impuesto sobre la renta y la tasa del IVA. Tasa del impuesto sobre la renta para personas morales nos dice que es el 30% de sus ingresos netos, ¿vale? Aquí hay que ser, ya vamos a entrar un poquito ya en los esquemas que debemos de tener para visualizar. Dentro de la contabilidad o dentro de los esquemas de ingresos y egresos vamos a tener siempre ingresos brutos e ingresos netos. Los ingresos brutos es todo lo que entra en nuestras cuentas bancarias sin haber hecho las deducciones correspondientes, ¿vale? Entonces, el impuesto sobre la renta se genera al 30% sobre tus ingresos netos. Y en personas físicas tenemos una diferencia aquí que en 2014 cambió esta parte y que pues en su momento se combatió esta situación por medio de amparos. Sin embargo, bueno, la Corte dijo que no había una violación y pues se mantuvo este impuesto porque la diferencia entre persona moral y persona física es que la persona moral solamente va a pagar el 30% y la persona física puede pagar hasta el 35% de sus ingresos, dependiendo de cuántos ingresos obtenga, ¿sale? Esa es la única diferencia. Se puede dedicar a la misma actividad, incluso hacer lo mismo, vender lo mismo, pero por ser persona moral pagas un 30% y por ser persona física puedes pagar hasta el 35%. Un esquema que hasta la fecha su servidor lo sigue viendo inconstitucional. Sin embargo, bueno, el que tiene la decisión y el último que determina estas situaciones es la Corte, el Poder Judicial, y el Poder Judicial pues manifestó que pues, no había violación a la Constitución. ¿Vale? Entonces debemos de tener en mente que 30% para la persona moral y hasta 35% para la persona física. Y en el IVA, muchachos, traemos 16% del precio final del producto o servicio enajenado, ¿sale? O del servicio que hablemos en general. Esta es la tasa general. Tenemos tasas de exenciones, tenemos tasa cero, tenemos otro tipo de tasación que existe tanto en impuesto sobre la renta como en impuesto al valor agregado. Sin embargo, no vamos a ver todas los porcentajes de tasas porque se nos haría un curso de 5 o 6 horas, ¿vale? Entonces, estas son las generales, son las comunes y son las que más se utilizan por la mayoría de las personas, ¿sale? ¿A qué hora bien? Teniendo ya estos datos, muchachos, ya con estos datos de análisis, ya con estos datos que parten de la obligatoriedad de los impuestos, de qué impuestos son los más comunes en México, de cómo deben de estar especificados o cómo se debe de describir cada impuesto, que deben de tener elementos esenciales bien específicos, las tasas. Ya con esta información y con esta introducción podemos comenzar a valorar cualquier licenciatura, muchachos. Obviamente este curso va dirigido a la licenciatura en Derecho, pero en cualquier licenciatura o cualquier ingeniería debemos de empezar a visualizar. Si esto es una obligación y no me puedo hacer a un lado
de cumplir con ella, ¿qué debo hacer? Pues obviamente conocerla. ¿Conocerla para qué? Para poder utilizarla a mi beneficio y de cierta manera tener mayores beneficios de los que solamente serían pagar mi impuesto y esperar a que el gobierno haga bien su chamba para que repercuta en mi esquema de salud, seguridad pública, etcétera. ¿Sale? Que desafortunadamente en México es la mayor mentalidad que tenemos. Se paga el impuesto y ni siquiera estamos pensando en que pudimos haber hecho algo mejor, en que nos duele y decimos, este gobierno es tremendo y nos cobra cantidades y le pago cantidades fuertes, pero realmente no nos ponemos a visualizar el beneficio que podemos obtener. Y es por eso el motivo de esta plática, muchachos. ¿Por qué? Porque en determinado momento, ya sea un profesionista que va terminando sus estudios o un profesionista que ya está en la vida laboral, va a tener que tomar una decisión. Y esta decisión va a ser de tres maneras. Un profesionista o alguien que va ingresando a la vida laboral va a tener estas tres modalidades, estos tres esquemas. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Sale? ¿Voy a ser empleado? Muchos profesionistas o muchas personas que están estudiando su licenciatura, su ingeniería, estudios profesionales en general, ¿qué es lo que dicen? Yo necesito experiencia, yo necesito que alguien me emplee, yo quiero tener un sueldo, yo quiero tener prestaciones de ley, y es muy válido, muchachos, es muy válido, pero esta es nuestra primera decisión, o es la primera decisión del profesionista dentro de la planeación fiscal. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Vas a ser empleado? ¿Vas a ser autoempleado? ¿Qué vamos a entender por autoempleado? Que se van a dedicar a lo que estudiaron, se van a dedicar a la profesión que ustedes eligieron, pero ustedes van a realizar todas las cosas que se hacen y posiblemente, como les va a ir muy bien, van a empezar a volverse patrones de ciertos sectores que quieren ser empleados. Vemos al empleado como la persona que quiere ser subordinado para tener una estabilidad en su sueldo, una estabilidad en sus prestaciones, un autoempleado que quiere generar un mayor dinero, quiere generar mayor capital, sin embargo va a tener mayores obligaciones, tanto laborales como fiscales, o un emprendedor, y también es muy válido, muchachos, El emprendedor vamos a entenderlo para efectos de esta plática como una situación en donde el profesionista ya tiene sus estudios. Yo una situación que siempre he visto y que siempre he valorado es el hecho de estudiar una carrera profesional no significa que te vayas a dedicar toda la vida o no significa que te vayas a dedicar a esa carrera profesional. ¿Qué es lo que te da de visión los estudios superiores? Los estudios superiores lo que hacen es ampliarte la visión, te dan herramientas para poderlas en cualquier método, en cualquier actividad económica que tú elijas. El emprendedor puede ser cualquier persona que no se quiera dedicar a lo que estudió de manera profesional. Sin embargo, se va a dedicar a un esquema mercantil, a una situación mercantil en donde va a generar riqueza, en donde se va a volver seguramente patrón de muchas personas y obviamente también aquí vas a tener una fortaleza en tus obligaciones, ¿vale? Y esto obviamente necesitamos partir del primer punto, decisión del profesionista.
Siguiente esquema. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el empleado? Vamos a verlas de las tres, vamos a ver los tres puntos, pero partimos en la primera, en el primer esquema del sistema fiscal o de la planeación fiscal. ¿Cuáles son las obligaciones del empleado? El empleado realmente recibe sueldo, no tiene broncas o no tiene ninguna complicación respecto a si va a generar dinero o no va a generar dinero. ¿Por qué? Porque él está ahí, él está dando su trabajo por una contraprestación en dinero, ¿sale? Entonces, él va a recibir su sueldo. Él no tiene la obligación, muchachos, no tiene la obligación de presentar declaraciones. ¿Por qué? Porque la obligación la tiene su patrón. Entonces, su patrón va a tener la obligación de presentar las declaraciones anuales que nos dice las autoridades exactoras que debemos de realizar año con año, que para personas morales son los primeros 3 meses de cada año y para personas físicas los primeros 4 meses de cada año. Por eso ustedes ven a los jueces en febrero y marzo que no le contestan a nadie porque se les están venciendo para presentar esas declaraciones. Y ya para hasta el mes de abril se tiene para que las personas físicas puedan realizarlo, ¿vale? ¿En dónde se le quita la obligación al patrón de presentar su declaración? Si este trabajador rebasa los 400,000 pesos anuales, él empieza a tener la obligación de declarar, ¿sale? Estamos hablando, si de 400,000 pesos mensuales, estaríamos hablando de un sueldo de 400,000 entre 12, estaríamos hablando que si un trabajador gana arriba de 33,333 pesos mensuales, es la persona que debe de, que ya está obligada a presentar su declaración anual, ¿sale? Y una cuarta obligación del empleado. Si tiene más de 2 patrones, debe presentar la declaración, ¿sale? Es bien común, muchachos, y más en México, en donde el sueldo... De hecho, me iba a ir a hacer la comida. Pero perdón. Compañeros, perdón, ¿se pueden silenciar su micrófono, por favor? O si no, que nos traiga comida a todos. Listo, maestro. ¿Vale? Si tiene más de 2 patrones, y les decía, es un elemento muy común en México. ¿Por qué? Porque en México, con un trabajo, es muy difícil a veces subsistir. Y lo que muchas personas hacen es emplearse hacia 2 patrones, o hacia 3 o hacia 4. Incluso a los profesionistas, muchachos, a veces los que nos dedicamos a esquemas de la docencia, por las diferentes universidades que tenemos o que damos clase, se convierten en patrones para nosotros. Entonces, si tenemos más de 2 personas que nos generan ingreso, tu obligación es presentar declaración, ¿sale? Así tú digas, no, pero yo soy empleado, yo no tengo obligación. No, claro que sí tienes. Si tienes más de 2 patrones, si tienes más de 2 personas que te dan ingresos, tienes obligación de presentar tu declaración. Si rebasas los 33,333 pesos de sueldo mensual, tienes obligación de presentar tu declaración. Si no lo rebasas y si solamente tienes un patrón, tu patrón es el obligado de presentar tus declaraciones y tú vas a recibir tu sueldo de manera normal, ¿vale? Que esto es para efecto de las obligaciones del empleado. ¿Cuáles son las obligaciones del autoempleado o del autoempleo? Pues tenemos un punto medular. Llámense
personas físicas o personas morales, ¿vale? El autoempleado, muchachos, entra en un régimen llamado un régimen general de las contribuciones. Los dos van a tener que tener su contabilidad bien armadita, o sea, hace ingresos y egresos de todo lo que estén realizando. Si tienen trabajadores, altas de trabajadores ante el Seguro Social, van a tener la retención y el entero de impuestos. Vas a tener que presentar todas las declaraciones, tanto las declaraciones provisionales, mensuales, como las anuales, como las declaraciones con tercero, todas las obligaciones que tiene una persona que está generando ingresos y que está en el régimen general. Todo esto, muchachos, lo vas a tener que realizar si te vas al autoempleo. ¿Por qué? Porque dentro del régimen existente en el Servicio de Administración Tributaria, tenemos el de régimen general, actividades, ahí se me fue. Bueno, es un régimen dirigido para las actividades profesionales, ¿sale? Entonces, por ser nosotros profesionistas o por dedicarnos al esquema de un estudio para poder emplearlo ya en una profesión, vamos a entrar en un régimen general y vamos a tener todas las obligaciones habidas y por haber. Sin embargo, bueno, las retribuciones en la gran mayoría pues son buenas. ¿Por qué? Porque no tienes un sueldo, vas a tener meramente que todas las ventas de servicios que puedas tener, pues obviamente van a ser ingresos totales para tu negocio, ¿vale? Y me podrán decir, y entonces, ¿en qué me beneficia si me dices que persona moral o persona física? Bueno, la única diferencia para efecto del autoempleado, la única diferencia existente es que la persona moral, como ya lo habíamos visto, paga el 30% de ingresos y la persona física puede pagar hasta el 35%, ¿sale? ¿Cuál es la recomendación, muchachos? Que si alguno de ustedes está llevando una actividad profesional, la verdad es que en la actualidad es más sencillo manejar a una persona moral que a una persona física. ¿Por qué? Pues porque estás hablando, dependiendo tus ingresos, vas a poder tomar esta decisión. Y ahorita lo vamos a ver con una tabla que nos determina el 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de cuál es el porcentaje que se debe de pagar de impuesto para las personas físicas dependiendo sus ingresos. Pero para el autoempleado, muchachos, que es lo medular de este punto, la persona moral, o la diferencia es que la persona moral paga el 30% y la persona física paga hasta el 35%. Esta es la tablita que les comento. Estamos hablando de una tablita que inicia desde un centavo a 5,952 pesos. Solamente vas a pagar el 1.92%, que tu cuota fija se refleja a 0 pesos. Una persona que genere ingresos de 5,952 al año no va a pagar absolutamente nada de impuesto. Pero si nos vamos a la tablita de manera de escalafón, vamos a ver que se empieza a generar un costo dependiendo de los montos que tengamos más adelante. Hablamos que si ya nos vamos un poquito más a la realidad, donde un sueldo, un salario de un profesionista oscila entre los 8,000 y los 15,000 pesos, pues ya estamos hablando que entramos en un esquema de los 103,000 a los 123 o de los 123 a los 249,000 pesos anuales, pues obviamente ya vamos a tener un porcentaje de 17.92% o de 21.36%. Hasta este momento, pues todavía creo que genera mayor beneficio ser persona física que persona moral.
porque como persona física, pues vas a estar pagando el 21% o el 17% de tu impuesto, ¿vale? Ya, obviamente, si nos vamos a esquemas en donde tu utilidad de manera anual ya rebasa los 750,000 pesos, pues obviamente creo que ya te conviene más realizar una persona moral. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea mayor a los 750,000 pesos, pues ya te va a cobrar un 32% de impuesto. Si estás hablando de arriba de 1,000,000 de pesos, te estaría cobrando 34% y arriba de 3 millones de pesos ya estarías pagando el 35% de tu utilidad, ¿vale? Entonces, es por eso que dentro de las decisiones tomadas, pues ustedes ya pueden directamente visualizar cuál de ellas es la más conveniente al momento de ya dedicarse a su actividad, valorando siempre su proyección de cuánto es lo que esperan ganar en ese año o cuánto es lo que ganaron el año anterior. Y de ahí pueden hacer una proyección muy sencilla para efecto de tomar esta decisión. ¿Sale? Las deducciones de las personas morales. Las deducciones de las personas morales, muchachos, son muy similares a las de las personas físicas. Si no es que prácticamente son las mismas. ¿Sale? ¿Qué es esto? Esta deducción es bien importante porque no la tenemos en mente o a veces la dejamos de lado porque desconocemos estos puntos, muchachos. Aquí, ¿qué nos gasto? Que sea estrictamente indispensable para los fines de la actividad del contribuyente es una deducción. ¿Qué significa esto? Que si yo gano 1,000 pesos, obviamente el hecho de que ingrese a mi cuenta la cantidad de 1,000 pesos no significa que esos 1,000 pesos ya me los voy a ir a gastar a comprarme unos frutsis, unos pau paus y a ponerme bien loco con el azúcar. No significa eso, significa que para ganarte esos 1,000 pesos tú tuviste que hacer una inversión. ¿Por qué? Vamos a dar el ejemplo de los abogados. Los abogados, ¿qué necesitan para ejercer su profesión? Necesitan una computadora, necesitan internet. ¿Qué otra cosa pueden necesitar, muchachos? Papel, impresoras. ¿Qué otras cosas podemos necesitar o qué otras cosas pueden necesitar los abogados? Muchas ganas de trabajar. Eso para cualquier profesión, me queda claro. Pero para efecto de un gasto estrictamente indispensable, pues inclusive el traje y la corbata se pueden generar como uniformes. Y es un uniforme de trabajo. Para los abogados, el traje y la corbata se vuelve un uniforme, en donde si tú quieres empezar a tener una visualización mejor, pues ¿qué dices? Empiezo a comprarme unos trajecitos más caritos. ¿Y qué pasa? Pues son estrictamente indispensables. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero la computadora armada que tenía cuando era estudiante. Yo ya quiero mi computadora, mi Apple, ya quiero mi HP, ya quiero mi Asus, ya quiero mi computadora buena, bonita. Pues es un gasto estrictamente indispensable. Cómprala y eso te va a hacer que esos 1,000 pesos se reduzcan en cantidad. Si la computadora te sale en 300, pues ya tu utilidad bruta o disminuye esos 300 pesos de gasto. Si tu traje te cuesta 100 pesos, ya disminuiste otros 100 pesos. Si las hojas y todo lo demás, escritorio, te cuestan otros 200 pesos, pues ya te volviste que solamente tu ingreso va a ser de 400 pesos. ¿Sale? Porque te gastaste 600 para poder ganarte esos 1,000. Entonces, como ya solamente tu utilidad queda en 400 pesos, sobre esos 400 pesos va a entrar el porcentaje de impuestos sobre la renta. ¿Sale? Por eso es ingreso bruto e ingreso neto. ¿Vale? ¿Sí queda claro esta parte?
Sí, sí, ¿no? Entonces es como decir que un ingreso neto es ya contando los gastos pasivos, ¿no? Así es. Y uno bruto es cuando no se ha hecho ninguno de los gastos antes mencionados. Totalmente. Tú para ganar 10,000 pesos necesitaste invertir algo, que a lo mejor no lo ves porque tu computadora fue una computadora que te la regalaron tus papás, pero esa computadora tiene un costo, tuvo un costo en su momento. El internet quizás pues ni siquiera lo veamos porque es un gasto corriente que ni siquiera lo tenemos en internet, es un gasto que tú hiciste. Y si eso te funciona para la actividad indispensable, para los fines de tu actividad, forzosamente tienes que tenerlo como deducción, ¿sale? Y eso te va a hacer que tu impuesto empiece a disminuir. El porcentaje de tu impuesto, la base de tu impuesto empieza a disminuir y obviamente vas a pagar menos. El 30% de 1,000 es mayor que el 30% de 400, por lógica. ¿Sale? ¿Qué otra cosa? Deducción de inversiones. Importantísimo, muchachos. Todos los gastos estrictamente indispensables deben de tener un comprobante fiscal, o sea, hace una factura. Todos los montos que excedan de 2,000 pesos deben de tener una factura y se deben de pagar por medio de transferencias electrónicas o cheques nominados. Si no, esto no van a poder acreditarlo ante las deducciones ante la autoridad fiscal. ¿Sale, muchachos? Y esta es la parte medular de la plática. ¿Por qué? Estas deducciones o estas deducciones existentes tanto para las personales como para las empresas, hablamos de que hay gastos que ni siquiera sabemos que podemos deducir de nuestro pago de impuestos, ya sea como empleados o ya sea como autoempleados o ya sea como emprendedores. Todos somos o todos tenemos ingresos como personas físicas, ¿sale? Porque las personas morales se vuelven una ficción jurídica. Entonces, todos vamos a tener este tipo de situaciones. ¿Qué son las deducciones personales, muchachos? Gastos que los contribuyentes tienen derecho a disminuir de los ingresos acumulables. Punto medular son para esquema de salud. Si ustedes gastan en médicos, en dentistas o servicios profesionales en psicología o nutrición, todos estos servicios hay que pedir un CFDI y esto puede ser deducible de impuestos, ¿sale? Obviamente debes de tener estos servicios por personas que ya tengan su cédula profesional. Gastos hospitalarios, muchachos. Cuando vamos a la farmacia, ¿cuántos piden facturas de todas las medicinas que compran? Estas facturas son deducibles. El comprar medicina es deducible. Honorarios a las enfermeras. Obviamente, si tú contratas a una enfermera, eso va a ser deducible de impuesto. ¿Por qué? Porque va dirigido a la salud. Análisis, estudios clínicos, compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, prótesis, lentes, muchachos. ¿Sabían que los lentes también pueden ser deducciones? Entonces, estas partes son totalmente importantes que las tengamos en mente. ¿Por qué? Porque mejoramos nuestra salud, mejoramos nuestra condición de vida y disminuimos el pago del impuesto. Primas por gastos, por seguro de gastos médicos, muchachos. También el pagar gastos médicos se vuelve deducible de impuestos, ¿sale? Entonces, estos gastos médicos o todos estos relacionados son, si los haces para tu propia persona, para tu cónyuge, concubino, esposa o parienta, novia, padres, abuelos, hijos y nietos. Si tú haces el gasto para cualquiera de estas personas, es un gasto deducible, muchachos. En educación, a las colegiaturas se les está dando
límites, pero estamos hablando que en preescolar 14,000, primaria 12,000, secundaria 19,000, profesional técnico 17, bachillerato equivalente 24,500 pesos. Si esto lo dividimos entre 12, que serían los meses que se pagan en educación, pues estamos hablando, muchachos, que prácticamente podrían tener un costo hasta de 2,000 pesos y nos estarían pagando y bajando nuestro tema de impuestos hasta 6 o más de 6 meses en el año, ¿vale? Gastos funerarios, muchachos, gastos funerarios totalmente los puedes deducir de tus impuestos. Háganlo, páguenlos con tarjeta, páguenlos con cheque y pidan su factura. Intereses, si ustedes, alguien va a sacar una casa o tiene una casa ante una institución financiera, Infonavit, Fobiste, siempre y cuando no cueste arriba de 4,806,000 pesos, todos los intereses son deducibles de impuestos. ¿Sale, muchachos? Donativos otorgados a instituciones autorizadas y aportaciones complementarias de retiro a las subcuentas de los afores y el pago de impuestos locales por salarios. ¿Qué es esto? El salario que tenemos en el Estado. Si en el Estado tú pagas impuestos sobre la nómina, tú ese impuesto sobre la nómina lo puedes deducir siempre y cuando que no exceda el 5%. ¿Sale? El pago de estos gastos se requiere realizarlo con cheque nominativo, transferencia electrónica, tarjeta de crédito. Si es en efectivo, muchachos, su deducción no va a proceder. ¿Vale? ¿Quién paga el IVA? Me voy a ir un poquito más rápido porque ya me estoy metiendo presión aquí un poquito con los tiempos, pero ya vamos terminando, ¿eh? ¿Quién paga el IVA, muchachos? Como lo dije desde un inicio, el impuesto al valor agregado es pagado por el consumidor final. Entonces, el consumidor final va a ser el que tenga esa carga tributaria, ¿sale? ¿Cuál es importante acreditar? ¿Por qué es importante deducir? Ok, para efecto del impuesto sobre la renta, muchachos, si nosotros hicimos pagos de impuesto sobre la renta mayores a las deducciones, podemos generar un saldo a favor. Podemos decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo pagué esto y mi costo, yo pagué 10 pesos y tengo un saldo a favor de 5 porque solo me correspondía pagar 5 de acuerdo a todas estas deducciones que hice. Entonces tengo 5 pesos a favor. Si ustedes tienen esos 5 pesos a favor, o esa es la importancia de la deducción, que pueden generar un saldo a favor, que ese saldo a favor lo pueden solicitar vía devolución y se les puede conceder que a principio de cada año tengan 5 pesitos extra para gastárselos en lo que quieran. Para efectos del IVA, existe una figura que se llama acreditación del impuesto. ¿Qué es esto? Que nosotros, al momento de vender un servicio, vamos a hablar de una profesión cualquiera, si hablamos de psicología, nutrición, abogado, contador, etcétera, cuando tú vendes un servicio, lo vas a cobrar tu servicio con el 16% de IVA, ¿sale? Ese IVA lo va a pagar quien reciba tu servicio. Pero así como tú ya le cobraste a esa persona el IVA, ese IVA no es tuyo, ese IVA tú lo tienes que pagar al gobierno, ¿vale? Pero tú como abogado, como psicólogo, como nutriólogo, como contador, ¿tú qué ocupas? Tú ocupas o tú necesitas comprar también ciertas cosas. El papel tiene IVA, la computadora tuvo IVA, el internet tiene IVA. Todos los servicios indispensables tú los pagaste con IVA. Si hacemos una comparación entre el IVA que tú pagaste y el IVA que te están pagando, aquí en la acreditación también puedes generar un saldo a favor. Si tú gastas más IVA del que te están pagando, tienes un saldo a favor que también se lo puedes pedir a finalizar tu ejercicio fiscal al SAT. Y obviamente el SAT pues te tiene que regresar este
estas cantidades. ¿Vale? Entonces, esta es la importancia también de tener esta parte bien entendida, la deducción y la acreditación del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta. Y ya por último, muchachos, el emprendedor, la tercera decisión del profesionista, del profesional. El emprendedor tiene dos caminos: optar por el régimen general u optar por el régimen de incorporación fiscal. ¿Sale? Si opta el emprendedor por irse por el régimen general, tiene todas las obligaciones que ya habíamos visto del autoempleado, persona física y moral. Son las mismas. Pero si opta por el régimen de incorporación fiscal, aquí para empezar necesitamos un punto medular. Para que las personas físicas con actividades empresariales que obtengan ingresos de hasta 2 millones de pesos anuales. Si se pasan de 2 millones de pesos anuales, muchachos, inmediatamente se van a ir al régimen general. Pero si ustedes saben que su actividad no va a generar más de 2 millones de pesos al año, este es el régimen que ustedes necesitan enfocarse, ¿sale? ¿Qué actividades se pueden generar? Venta de bienes, tiendas de abarrotes, papelerías, carnicerías, fruterías, dulcerías, tianguistas, locatario de mercado, etcétera, muchachos. Cualquier actividad, siempre y cuando que sea mercantil, puede ser por medio del régimen de incorporación fiscal. ¿Cuál es la única restricción? Que sean, si son prestación de servicios, la única restricción es que no se requiere un título profesional para ejercer, como salón de belleza, plomería, carpintería, herrería, albañilería, taxista, entre otros. ¿Sale? Un profesionista, un abogado, un contador, un psicólogo no puede dedicarse a esa actividad y estar por el régimen de incorporación fiscal. ¿Sale? ¿Cuál es tu beneficio? ¿O qué es lo que puedes tener de beneficio? Bueno, adicionalmente, aparte de estar dado de alta por el régimen de incorporación fiscal, puedes estar dado de alta como sueldos y salarios, asimilados a salarios, arrendamiento de casas o intereses, ¿sale? No se contrapone con esas actividades. ¿Qué es lo que puedes, cuál es tu beneficio? Punto número 1, tu primer año que tributes bajo el régimen de incorporación fiscal, no vas a pagar absolutamente nada de impuesto, ¿sale? Tu primer año todo es para ti. El segundo año pagas solamente el 10% del 30%, o sea, el 3%. El tercer año, el 6%. El cuarto año, el 9%, y así hasta llegar a la cantidad del 30%, ¿sale? Porque acuérdense que tenemos aquí las etapas en donde como persona física, pues se pueden obtener el 30% o hasta 32% realmente por la tablita que vimos anteriormente. Ese es un beneficio, pero ojo, siempre y cuando que tus ingresos no sean mayores a 2 millones de pesos. ¿Vale, muchachos? Y por último, para que lo tengan en claro, mi pregunta sería, ¿quieres pagar tus impuestos o quieres seguir la tradición del mexicano? De prefiero no pagar. El hecho de pagar tus impuestos de manera consciente, de manera inteligente, te puede generar muchos beneficios fiscales. Uno de ellos, que te devuelvan dinero, tener cantidades líquidas. Punto número 2, mejorar tu calidad de vida, muchachos. Mejoras tu calidad de vida sin pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque vas a tener lentes nuevos, porque ya le estás invirtiendo al nutriólogo, ya le estás invirtiendo al psicólogo, ya le estás invirtiendo a tu salud, estás mejorando tu calidad de vida. ¿Sale? Entonces, esa es la parte medular. ¿Quieres pagar tus impuestos o quieres seguir la tradición del mexicano del no pagar impuestos? Es mejor pagar tus impuestos. ¿Por qué? Pues porque es una obligación, muchachos. Y el día que alguna persona determine que no quiere pagar y que el fisco se dé cuenta, créanme que los créditos fiscales que determina el fisco son impagables, ¿vale? Con esto termino mi plática, muchachos. Obviamente esto y más es lo que lo que se puede aprender dentro de la licenciatura en Derecho, la licenciatura en Contabilidad.
son elementos técnicos en donde la Tecnológica Universitaria de Aguascalientes pues está con sus puertas abiertas para que ustedes y un mejor conocimiento de todos estos esquemas de las planeaciones fiscales para efecto de utilizar la ley en beneficio propio de los contribuyentes. Pues esto sería todo por mi parte, muchachos. Muchas gracias, maestro. En verdad, vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Aquí tenemos una, maestro, que dice, entonces, Sí. la realiza Rolando Hernández. Entonces, ¿es conveniente darse de alta como persona física con actitud fiscal y facturar todo lo que consumas para tener impuestos a favor? ¿Y qué tengo que hacer para pagar mis impuestos y facturar todo para no pagar o tener el IVA a mi favor? Aquí un punto medular que tenemos que valorar es la actividad particular de cada quien, la actividad personal de cada quien. Obviamente, el hecho de darte de alta ante el fisco no es una opción. Te tienes que dar de alta porque es una obligación. Si estás entrando a la vida económica activa, en cualquier trabajo que vayas a entrar, te van a solicitar que lleves tu RFC. Si vas a iniciar un autoempleo, para cualquier trámite te van a decir que es federal de contribuyentes. Entonces, no es una opción, lo tienes que hacer. ¿Conviene hacerlo de manera correcta y de manera bien? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque el punto medular que yo les platico es, si ustedes aprenden cuáles son los gastos indispensables para su actividad. Por ejemplo, un taquero que debe de comprar tortillas, debe de comprar carne, debe de comprar verdura, debe de comprar un carrito, debe de comprar una plancha, debe de comprar sillas, debe de comprar tablones, etcétera. Todo eso es un gasto estrictamente indispensable para su actividad. Ahora bien, puedes comprar una silla que sea molesta y que te cueste 20 pesos en el tianguis, o puedes comprar un asiento realmente cómodo para tus comensales para incrementar tus ventas que te cueste 500 pesos. Pero, y ya sea el de 2 pesos, el de 20 pesos o el de 500 pesos, va a ser deducible de impuesto. ¿Por qué? Porque es totalmente un gasto estrictamente indispensable para tu empresa. Totalmente, sí tienes que darte de alta, sí conviene, efectivamente conviene pagar de manera inteligente tus impuestos y que hacer pues cualquier persona, meramente el hecho de empezar a comprar, que ya no se compre o tratar de comprar lo menos posible con efectivo y comenzar a utilizar los sistemas financieros que existen en México y pedir facturas, que ya en la actualidad no son facturas, sino son comprobantes fiscales digitales, que se les llama CFDI, pero comúnmente pides siempre tu factura y trata de pagar en la medida de lo posible con cuentas bancarias, con tarjetas de crédito o de débito. Ok, muchas gracias, maestro. ¿Alguien más que tenga alguna duda, jóvenes, pueden encender su micrófono o mandarlas al chat sin ningún problema? Sí, yo tengo una pregunta. Entonces, un empleado que tiene un salario y su patrón hace ¿cómo se llamaba? Las declaraciones y la retención. Así, ¿el empleado puede deducir de impuestos también? Sí, claro. De hecho, que es muy buena pregunta, ¿eh? El hecho de que tú no tengas como empleado la obligación de declarar, no quiere decir que no pagues impuestos. Tú sí pagas impuestos. Tu patrón te hace una retención de impuestos sobre la renta. Y esa retención él la entera. A ti el patrón tiene la obligación, que esto en la mayoría de los casos en México es un esquema que no sucede, pero el patrón tiene la obligación de darte a ti el entero de tus impuestos. O sea, tú de manera mensual estás pagando un impuesto. Y obviamente como trabajador, si no ocupas las herramientas de las deducciones que ahorita estuvimos viendo y estuvimos hablando, pues vamos a entrar en un esquema en donde tú al final del año pues no vas a tener ningún beneficio. ¿Por qué?
porque no presentaste una declaración en donde dijiste que sí tuviste gastos deducibles. Entonces, amén de que no tienes la obligación de hacerlo, si eres empleado y quieres obtener algún saldo a favor o quieres ver si lo obtuviste durante tu ejercicio fiscal, necesitas acercarte con tu empleador, con el patrón, para efecto de que te pueda dar todos los elementos de que sí se estuvo enterando tu impuesto y que se presentó tu declaración. Puedes hacer una declaración complementaria. El hecho de que el patrón tenga la obligación de hacer esa declaración no implica que a ti te quita de la obligación de hacerla. Meramente es una facilidad administrativa que se le da a los trabajadores, ¿vale? Entonces, llámese autoempleado, empleado o emprendedor, tu obligación es pagar impuestos. Y si tu patrón no lo está haciendo, ojo, porque el que se puede meter en problemas eres tú como trabajador. Yo tengo 2 preguntas. Sí, adelante. Gracias. Bueno, la primera, vamos a suponer, si yo no hubiera hecho o no tengo ninguna factura, de todas maneras puedo hacer mi declaración para devolución, primera. Y segunda, en la devolución vamos a suponer que hay un saldo a favor. Ese saldo a favor, ¿qué es lo que regresan? ¿El IVA o el ISR? Ok, para tu primera pregunta, si no... Gracias. Te escucho, perdón. Está bien, gracias. ¿Ya terminaste? Sí, gracias. Ok, para tu primera pregunta, si no tienes facturas y tus gastos, pues no los hiciste realmente como la reglita que debemos, pues puedes hacer tu declaración, pero la verdad va a ser muy difícil que compruebes y que te hagan una devolución. Prácticamente yo diría que imposible, porque si no cumpliste con la regla de que te emitieran un CFDI, ¿cómo compruebas que en verdad sí adquiriste esos servicios o esos productos? Entonces, no tendrías cómo comprobar que adquiriste esos servicios o esos productos, por lo tanto, el fisco no te haría una devolución como tal, ¿sale? Eso respecto a tu primera pregunta. Respecto a la segunda pregunta, el saldo a favor se puede dar tanto de impuesto sobre la renta como de impuesto al valor agregado. La única consideración que se debe de tener es que hayas deducido, por ejemplo, para efecto del impuesto sobre la renta, si tú dedujiste más de lo que se pagó, estamos hablando que si tú tienes un ingreso de 10,000 pesos mensuales, según la tablita que vimos ahorita en la exposición, tú debes de pagar un porcentaje. Vamos a suponer que ese porcentaje son el 10% del impuesto. Esa retención te la está haciendo tu patrón mes con mes. Tú ganas 10,000 pesos y tu patrón retiene 1,000 pesos de tu sueldo y a ti nada más te están llegando 9,000 pesos, porque esos 1,000 pesos los está pagando tu patrón como impuesto sobre la renta. Se le llama pagos provisionales. El impuesto sobre la renta se calcula de manera anual. Entonces, tú al año vas a tener 12,000 pesos. Si nos vamos a la reglita de la tablita que les mostré ahorita en la presentación, obviamente tú tendrías que ver si tu porcentaje es por los 12,000 pesos o es un porcentaje menor. Si es un porcentaje menor, ipso facto tendrías que tener un favor. Si tu porcentaje para pagar el resultado es de 9,000 pesos y tú presentaste 12,000, pues ya tienes 3,000 pesos a favor de manera inmediata, solamente por checar tu declaración, solamente por revisar tu declaración. Y aparte, si realizaste deducciones de las que ahorita vimos, tanto las indispensables como deducciones personales, pues también puedes disminuir lo que ya pagó tu patrón o lo que ya pagó tu empleador. Y obviamente si demuestras
que tuviste una deducción de otros 2,000, 3,000 pesos, estás hablando que puedes llegar a un saldo a favor de 5 a 6,000 pesos de manera anual. ¿Y esto cómo te lo regresan? Cantidad líquida, te lo depositan en tu cuenta bancaria. Tú al momento de hacer tu solicitud de devolución, el fisco te pide una cuenta bancaria. Entonces, te lo depositan a tu cuenta bancaria y ese dinero, pues ya te lo puedes gastar absolutamente como gustes y desees. Y para efecto del impuesto al valor agregado, es una situación similar, nada más que lo que les comentaba. En el impuesto al valor agregado, tú, para realizar cualquier actividad, tú compras cosas para poder hacer tu actividad. El comprar cosas significa que estás pagando IVA. Entonces, si tú pagas más IVA del que tú estás cobrando, por esa diferencia se le llama acreditamiento, acreditar el IVA. Entonces, si tú gastas más de lo que te están dando, tú traes un saldo a favor y ese saldo a favor lo tiene el fisco. Entonces, ¿qué necesitas? Yo gasté 10,000 pesos de IVA, pero solamente cobré 5,000. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo 5,000 pesos que el fisco tiene que me puede devolver y eso es un saldo a favor. ¿Sí queda claro? Sí, muchas gracias. Ok, jóvenes, ¿alguien más? ¿Alguna duda? De igual manera, maestro, si pueden en el chat dejarnos su correo para, si los jóvenes tienen alguna duda, pues que le puedan contactar. Claro que sí. Ahorita mismo les dejo mis datos. Ok, muchas gracias. De igual manera, para continuar con esta charla, cedemos la palabra a nuestra directora de marketing, la maestra Abigail. Maestra, adelante. Gracias, Ulises. Pues bueno, maestro, muchísimas gracias por esta aportación que nos hace el día de hoy. Honestamente, yo creo que el tema fue bastante interesante, ¿no? Véanos aquí metidos en su plática, en su ponencia. Por ahí pues también mucha participación, estuvieron haciendo preguntas y seguramente hay más dudas, ¿eh? Pero bueno, ya no podemos extender un poquito más la charla, por eso si nos puede ahí apoyar con su correo electrónico y que lo puedan por ahí contactar. Agradecerle muchísimo, maestro, y pues bueno, me permito leer